El teléfono de mi esposa se iluminó con un mensaje que nunca me mostró. 7 segundos. Eso fue todo lo que hizo falta para que 17 años de confianza empezaran a resquebrajarse. 3 semanas de sospechas silenciosas. Luego, un plomero encuentra una fuga en una tubería, y yo encuentro una caja sellada al fondo de un armario de almacenamiento. La letra de su madre escrita a un lado. Una sola palabra, Sarah. Dentro, un anuario escolar. Promoción de 2001. Fui directo a las dedicatorias del final. Estaba buscando algo. Y en la última página, letra pequeña, tinta azul oscuro, una palabra corrida por la humedad de la tinta, encontré algo que primero me destruyó. Y después reconstruyó algo dentro de mí que ni siquiera sabía que estaba roto. En los próximos 9 minutos voy a mostrarte exactamente lo que decía, y lo que escondí dentro de ese anuario antes de volver a sellar la caja y guardarla en su lugar. Tomé su teléfono para mirar la hora. Mi reloj estaba cargándose. Uno de esos momentos insignificantes que ocurren 40 veces al día. Excepto este. Daniel, pienso todo el tiempo en lo que me dijiste. No creo que te des cuenta de cuánto significó eso para. Desapareció. Pantalla negra. Dejé el teléfono. Terminé de arreglarme. Le sonreí a mi esposa al otro lado de la mesa del desayuno. Y, en silencio, sin decírselo a absolutamente nadie, empecé a perder la cabeza. Hay algo que nadie te cuenta sobre la sospecha real. No llega haciendo ruido. Entra como el clima, lenta, pesada, cambiándolo todo poco a poco hasta que ya no recuerdas cómo se veía el cielo antes. Sarah riéndose mirando su teléfono. ¿Quién es? Sarah agotada durante la cena, con la mirada perdida, culpa o cansancio. Sarah quedándose hasta tarde en el trabajo 2 veces en la misma semana, ¿de verdad estaba allí? Nunca pregunté. Preguntar lo vuelve real. El silencio lo mantiene en el terreno de lo hipotético. Y lo hipotético todavía deja espacio para la esperanza. Entonces apareció Gerald, el plomero, por una fuga en una tubería, y aquello que llevaba semanas evitando se volvió imposible de seguir ocultando. Gerald necesitaba acceder al armario de almacenamiento. Moví 17 años de vida para apartarlos de su camino y encontré, al fondo de todo, una caja que había olvidado que existía. Cartón marrón. La letra de su madre. Una sola palabra, Sarah. Gerald arregló la tubería y se fue. Yo me quedé solo en el pasillo. Corté la cinta adhesiva. Un ramillete seco. Un viejo programa de teatro. Una pulsera de la amistad descolorida. Fotografías de Sarah adolescente, los mismos ojos, el cabello más largo, una sonrisa que todavía parecía decidir quién quería ser. En el fondo, el anuario. Westbrook High School. Promoción de 2001. Fui directo a las dedicatorias del final. No era nostalgia. Estaba cazando un nombre y, en el fondo, una parte de mí ya sabía cuál iba a encontrar. Lo encontré a mitad de las firmas. Danny. Sarah, la mejor compañera de laboratorio, la mejor oyente, el secreto mejor guardado. Tú sabes a qué me refiero. Nunca voy a olvidar nuestro penúltimo año. Pase lo que pase, espero que sepas lo que siento. Danny. El secreto mejor guardado. Tú sabes a qué me refiero. Lo leí 6 veces. Y cada vez las palabras parecían reorganizarse y sonar peor. Seguí pasando páginas con la concentración de un hombre armando un caso, y entonces llegué a la última página y me detuve por completo. Esquina inferior derecha. Letra pequeña. Cuidadosa. Tinta azul oscuro corrida sobre una palabra, como si la mano hubiera ido más rápido de lo que los nervios podían soportar. Nada que ver con la letra de Danny. Ni remotamente parecida. Sarah, necesito decirte algo que nunca he dicho en voz alta. Cuando mi padre se fue, no se lo conté a nadie. Venía todos los días a la escuela fingiendo que todo estaba bien. Creo que habría seguido fingiendo hasta romperme por completo. Pero tú te diste cuenta. No sé cómo. Nunca dijiste las palabras, simplemente empezaste a estar pendiente de mí. Me guardabas un asiento. Me dejabas notas en el casillero. Inventabas razones para hacerme reír. Me mantuviste unido sin hacerme sentir jamás que necesitaba que alguien me sostuviera. Me salvaste, Sarah. Me estaba ahogando y ni siquiera hiciste ruido al lanzarte a rescatarme. Daniel.
Lo leí una vez. Entonces vi lo que estaba escrito justo debajo, y mis manos dejaron de responderme correctamente. Debajo del nombre de Daniel. Debajo del punto final. Más palabras. Otra pluma. Una letra que reconocería en cualquier lugar del mundo. La letra de mi esposa. Ella había respondido. Antes de sellar ese anuario y guardarlo durante 25 años, había leído la confesión de aquel chico y no pudo dejarla sin respuesta. Ni siquiera en una página que creía que nadie leería jamás. Daniel, siempre lo supe. Solo que yo tampoco sabía cómo decirlo en voz alta. Nadie sabe hacerlo a los 17 años. Espero que encuentres personas que sepan verte. Mereces que te vean. Ese. Siempre lo supe. ¿Qué era lo que sabía? ¿Qué era eso que tampoco podía decir en voz alta? ¿Y por qué, después de 17 años de matrimonio, nunca me lo había dicho a mí? Volví a la dedicatoria de Danny. El secreto mejor guardado. Tú sabes a qué me refiero. Y entonces algo se abrió dentro de mí, como una luz encendiéndose en una habitación oscura. Dos personas distintas. La letra de Danny, suelta, rápida, apenas conectada. La escritura de alguien que atraviesa la vida sin esfuerzo. La de Daniel, cuidadosa, comprimida, pequeña. Una letra que había aprendido a ocupar menos espacio. Busqué las fotos del anuario. Daniel Mars, delgado, callado, con el rostro de esos chicos que aparecen justo al borde de las fotos grupales, como si no estuvieran seguros de merecer estar ahí. Danny Whitfield, capitán del equipo de Lacrosse, sonrisa fácil, el tipo de persona que escribe el secreto mejor guardado porque las palabras nunca le costaron nada. La respuesta de Sarah no estaba escrita debajo del coqueteo de Danny Whitfield. Estaba escrita debajo de la confesión de Daniel Marsh sobre el abandono de su padre. Ella no estaba respondiendo a un gesto romántico. Estaba respondiendo al dolor. El alivio me golpeó con tanta fuerza que me reí. En voz alta. Solo, sentado en el suelo del pasillo. Nada digno. No me importa. Pero aún no había terminado. Escondida dentro de la contraportada, doblada cuidadosamente, enviada a esta casa en algún momento de los años que llevábamos viviendo aquí, había una carta. Sara, sé que esto es extraño. Encontré tu dirección a través del directorio de exalumnos. Ahora soy trabajador social. Trabajo con chicos cuyos padres se marchan. Les digo que todo va a salir bien, y lo digo de verdad, porque una vez alguien consiguió que yo también lo creyera. Ya no soy el mismo chico que se sentaba en una esquina de la cafetería fingiendo que estaba bien. Gracias. Daniel Marsh, MSW. Ella la había leído. La había doblado. La había guardado dentro del anuario. Había sellado la caja. Había vuelto a subir las escaleras. Y nunca me dijo una sola palabra. Cuando escuché la llave girar en la cerradura aquel domingo por la tarde, yo ya estaba sentado en el sofá. El anuario abierto. La carta desplegada. No había planeado que pareciera un interrogatorio. Simplemente era exactamente eso. Ella entró. Se detuvo. Vio la carta. Su rostro hizo algo para lo que no tengo una palabra exacta. No era culpa. Era algo más silencioso. La expresión de alguien que guardó algo privado y acaba de darse cuenta de que, desde afuera, lo privado y lo secreto se parecen demasiado. Lo encontraste, dijo. ¿Quién es Daniel? Pregunté. Se sentó frente a mí. No a mi lado, enfrente. Y en 17 años, esa pequeña distancia nunca había significado nada hasta ese instante, cuando se sintió como agua abierta entre los dos. Daniel la había encontrado en LinkedIn un mes atrás, completamente aparte de la carta. Iba a casarse. Quería que ella supiera que, mientras escribía sus votos matrimoniales, había pensado en ella. En lo que le enseñó sin siquiera darse cuenta de que estaba enseñando algo. Que la mejor ayuda es tan silenciosa que quien la recibe apenas la percibe. Quería invitarnos a la boda. No sabía cómo sacar el tema, dijo ella. No quería convertirme en la heroína de la historia dolorosa de otra persona. Entonces le conté todo. El teléfono. La frase incompleta. 3 semanas observándola. Danny Whitfield y Daniel Marsh.
Y aquel momento en el suelo del pasillo cuando sentí que el mundo se abría bajo mis pies y luego volvía a ser firme. Cada parte horrible. Sin suavizar nada. Porque ella merecía escuchar la versión real. Me escuchó sin moverse una sola vez. Deberías haberme preguntado directamente, dijo. Lo sé. ¿Y por qué no lo hiciste? Miré su letra en la esquina de la última página. 17 años. Absolutamente convencida de que nadie estaba mirando. Siempre lo supe. Solo que yo tampoco sabía cómo decirlo en voz alta. Porque había dejado de verte con claridad, respondí. Y cuando dejas de ver a alguien con claridad, llenas las partes oscuras con aquello que más miedo te da. Guardó silencio el tiempo suficiente para que pudiera sentirlo en el pecho. Luego, apenas por encima de un susurro. ¿Vamos a ir a la boda? Sí, dije. Creo que de verdad deberíamos ir. Octubre. Un jardín atravesado por luces cálidas. Las últimas rosas empezando a marchitarse en los bordes. Daniel Mars tenía 35 años y, cuando su novia apareció al final del pasillo, se desmoronó por completo. El llanto auténtico. Incontenible. Total. Y en 17 años, esa pequeña distancia nunca había significado nada hasta ese instante, cuando se sintió como agua abierta entre los dos. Daniel la había encontrado en LinkedIn un mes atrás, completamente aparte de la carta. Iba a casarse. Quería que ella supiera que, mientras escribía sus votos matrimoniales, había pensado en ella. En lo que le enseñó sin siquiera darse cuenta de que estaba enseñando algo. Que la mejor ayuda es tan silenciosa que quien la recibe apenas la percibe. Quería invitarnos a la boda. No sabía cómo sacar el tema, dijo ella. No quería convertirme en la heroína de la historia dolorosa de otra persona. Entonces le conté todo. El teléfono. La frase incompleta. 3 semanas observándola. Danny Whitfield y Daniel Marsh. Y aquel momento en el suelo del pasillo cuando sentí que el mundo se abría bajo mis pies y luego volvía a ser firme. Cada parte horrible. Sin suavizar nada. Porque ella merecía escuchar la versión real. Me escuchó sin moverse una sola vez. Deberías haberme preguntado directamente, dijo. Lo sé. ¿Y por qué no lo hiciste? Miré su letra en la esquina de la última página. 17 años. Absolutamente convencida de que nadie estaba mirando. Siempre lo supe. Solo que yo tampoco sabía cómo decirlo en voz alta. Porque había dejado de verte con claridad, respondí. Y cuando dejas de ver a alguien con claridad, llenas las partes oscuras con aquello que más miedo te da. Guardó silencio el tiempo suficiente para que pudiera sentirlo en el pecho. Luego, apenas por encima de un susurro. ¿Vamos a ir a la boda? Sí, dije. Creo que de verdad deberíamos ir. Octubre. Un jardín atravesado por luces cálidas. Las últimas rosas empezando a marchitarse en los bordes. Daniel Mars tenía 35 años y, cuando su novia apareció al final del pasillo, se desmoronó por completo. El llanto auténtico. Incontenible. Total. El llanto de alguien que pasó demasiado tiempo creyendo que no tenía derecho a terminar en un lugar tan hermoso como ese. Durante la recepción se acercó a nuestra mesa. Me estrechó la mano usando las dos suyas. Luego se volvió hacia Sarah. Mi hija nació hace 8 meses. Se llama Lily. Su segundo nombre es Grace. Sostuvo la mirada de Sarah, completamente sereno. Porque quiero que crezca sabiendo que la gracia es algo que uno hace. En silencio. Sin llevar la cuenta. Sin esperar que nadie lo note. Un instante de silencio. Eso lo doblé la carta una sola vez. La deslicé dentro de la contraportada del anuario, junto a la carta de Daniel, junto a la letra de Sarah a los 17 años. Sellé la caja. La devolví debajo de las escaleras. Apagué la luz. Ella no sabe que está ahí. Algún día lo sabrá. Otra tubería rota. Un sábado silencioso. Encontrará la caja, cortará la cinta, sacará el anuario, y descubrirá una hoja doblada que antes no estaba allí. La leerá de pie. Como lee las cosas que la toman por sorpresa.
Y entenderá que, en algún punto entre una notificación de 7 segundos, un jardín en octubre y una niña llamada Grace, su esposo finalmente dejó de observarla desde lejos y empezó a verla de verdad. A la verdadera Sarah. La mujer que lleva sentándose junto a personas que se están ahogando desde que tenía 13 años. Como la gravedad. Como si jamás hubiera existido otra posibilidad. Subí las escaleras. Ella estaba dormida. Un brazo extendido sobre mi lado de la cama, no buscándome, simplemente manteniéndolo cálido. Me acosté a su lado. Ella se movió apenas, sin despertarse. 17 años del mismo ajuste instintivo. Simplemente, haciéndome espacio. En algún lugar bajo las escaleras, dentro de una caja sellada, mi carta seguía esperando. Paciente. Silenciosa. Segura de que algún día llegaría hasta ella. De la manera en que yo debería haber estado desde el principio.